Hola chicos, bienvenidos a su escuela dominical. Estoy muy emocionada porque veo caritas nuevas y porque sé que hoy tenemos preparada una clase muy pero muy especial en la que vamos a recordar cómo nuestro Señor Jesucristo ama a los niños. Porque ustedes, niños, deben de saber que son muy importantes para el Señor Jesucristo. Y por supuesto también para nosotros. También veremos cómo un niño empezó desde muy pequeño a escuchar a Dios y Dios lo usó para su propósito. Pero antes vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro, juntemos nuestras manitas y digamos así: Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por todo el amor que nos muestras, el cuidado y todas las enseñanzas que nos das. Permítenos llevar una vida como a ti te agrada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, comencemos. Desde el vientre, en su mente Dios ya pensaba en Samuel. Fue llamado para serle fiel, obediente, atendió. Desde niño fue separado y él quiso ser transformado. Aquí estoy, heme aquí, hoy envíame a mí. Quiero ser herramienta para ti. Aquí estoy, heme aquí, hoy envíame a mí. Quiero ser más como Samuel. El día de ayer, platicando con mi amiga Martita, me dijo que quería servirle a Dios en la iglesia, pero que no sabía dar clase y que le daba pena. Así que la animé a cantarle a Dios. Al principio se negó, pero después se animó tanto que ya quiere entrar al grupo de alabanza. Me dijo que era lo que tenía que hacer. Le dije varios puntos, pero el principal es llevar una vida de santidad. Ella se sorprendió y me dijo que cómo era eso. La enseñanza principal nos la dice el apóstol Pedro en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, en nuestro versículo de esta semana. ¿Me acompañas a leerlo? Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo. Él nos salvó por medio de su Hijo Jesús y quiere que seamos como Él, santos. ¿Qué es ser santo? Ser bueno, no hacer cosas malas, no pecar, cosas que le desagradan a Dios y nos separan de Él. En toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, en todo momento, en el servicio en la iglesia, con nuestra familia en casa, con los amigos, animándolos a hacer lo bueno, enseñándoles que a Dios no le agrada el pecado. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, eres hijo de Dios y eres santo, y Él quiere que lleves una vida de santidad, no pecando, hacer las cosas buenas y, sobre todo, animar a todos los que están a tu alrededor a que hagan las cosas buenas y enseñarles qué es lo que no le agrada a Dios. Martita se animó tanto que decidió ya no pecar
ir a la iglesia constantemente, tener fidelidad, aprenderse todos los cantos de la alabanza. ¿Y saben una cosa? ¡Canta hermoso! Bien, ahora les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Y qué les parece si cantamos este versículo? Vamos a aplaudir y escuchen cómo se oye. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Bien, ahora vamos a hacerlo con mímica, igual cantando. Sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Ahora, igual cantando, pero ¿qué tal corriendo? Alegres, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo sé que no les cuesta trabajo sonreír. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Ahora, ¿hay alguien que me lo quiera decir o cantar? Esta historia sucedió hace poco más de 3000 años, en la que el pueblo de Israel ya había tomado a Canaán, la tierra prometida por Dios. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se quedó sin líderes y Dios fue eligiendo jueces. Y Dios librará a su pueblo de las manos de sus enemigos. La palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 16, nos dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. El personaje que te presentaremos el día de hoy se llama Samuel. Su nombre significa nombre de Dios. Samuel vivió entre el periodo de los jueces y la transición de la monarquía, es decir, cuando eligieron al primer rey de Israel. Dios escogió a Samuel como el último juez y Samuel escogió al primer rey de Israel, claro, escogido por Dios. Samuel fue sacerdote y profeta. Vivió en un tiempo de crisis para el pueblo de Dios. En esta época, el centro religioso donde el pueblo de Dios se reunía para orar estaba en la ciudad de Silo, ubicado aproximadamente a 48 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí fue levantado el tabernáculo de reunión. Veamos cómo nació Samuel. En este tiempo hubo un varón llamado Elcana, y Elcana tenía una esposa llamada Ana, la cual no podía tener hijos, y eso le causaba mucha tristeza. Elcana y Ana iban cada año a la ciudad de Silo a adorar a Dios y a ofrecerle sacrificios por sus pecados. Estando en Silo, Ana fue al templo a orar, pidiéndole a Dios tener un hijo. Ana estaba muy triste, orando y llorando. Ella oró por mucho tiempo a Dios, y el sacerdote que estaba ahí, se llamaba Elí, la observaba. Un sacerdote es una persona que se encarga de los sacrificios y las ofrendas del templo, como era el caso del tabernáculo que estaba en Silo. Cuando Ana terminó de orar, el sacerdote Elí le dijo, Primera de Samuel, versículo 1, capítulo 17, y veamos qué le dice. Elí respondió y dijo, ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vemos lo que puede ser una oración sincera. Ana, al terminar de orar, confió en Dios y se quitó su tristeza. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene una oración sincera? ¿Alguna vez has querido solucionar un problema sin contárselo a Dios? ¿Puedes pensar en algunos problemas que hayas tenido? Puedes tener situaciones que te puedan causar temor o preocupación, como por ejemplo cuando en la noche no puedes dormir porque crees que algo te pueda suceder, o cuando extrañas mucho a un amigo que se fue de la ciudad y crees que jamás lo volverás a ver. O también cuando rompes algo por desobedecer y no sabes cómo decirlo. Muchas veces Dios permite que pases por situaciones difíciles para que pongas atención en lo que Él te quiere enseñar. Lo que debes recordar es que Dios es soberano. Esto quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas y tiene el poder para que sucedan. Si hubiese algo que pudiera ocurrir fuera del control de Dios, entonces Dios no sería soberano y tú no podrías confiar en Él. Fíjate lo que dice el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo es todo, no dice algunas cosas. Dios hace lo que quiere, donde quiere, para mostrar su grandeza y su poder. Es muy importante que tú como hijo de Dios entiendas que Dios es soberano, ya que te ayudará a aceptar y vivir las situaciones difíciles y problemáticas que pudieran estar pasando en tu vida. Y esto te ayudará a aumentar tu fe. Dios, al ser soberano, tiene un plan para ti. Él quiere que obedezcas y confíes en Él, y que ores con sinceridad, haciéndole saber tus problemas. Recuerda que si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, Dios está contigo y tiene el poder para cuidar de ti. Él sabe lo que es mejor para tu vida. Puedes confiar en Dios y Él escuchará tus oraciones. Pero es importante que lo hagas con una oración sincera, como lo hizo Ana, y como resultado, Dios quitó la tristeza de Ana. Ana oró y confió en Dios. Ella no sabía si Dios le iba a conceder lo que le pidió, pero confiaba en que Dios era soberano y haría lo mejor para ella, y por eso no volvió a estar triste. Después de un tiempo, Ana tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. ¿Se dan cuenta, niños? Desde antes de que Samuel naciera, Dios ya pensaba en él, porque le amaba y en su soberanía Dios tenía un plan para la vida de Samuel. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Samuel fue creciendo y conociendo la palabra de Dios, educado por el sacerdote Elí en Silo. Y pasó el tiempo y Samuel ya era un joven y era acepto delante de Dios y de los hombres. En el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En estos tiempos, debido al pecado del pueblo de Israel, Dios no se había comunicado con su pueblo.
Y esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Un día, cuando el sacerdote Elí ya estaba acostado y sus ojos empezaban a cerrarse, Samuel dormía en el templo, donde estaba el arca de Dios. Y entonces Dios le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Y él contestó, heme aquí. Y fue corriendo con el sacerdote Elí, porque pensó que era Elí quien le había hablado. Elí le dijo a Samuel que no le había llamado y lo mandó a dormir otra vez. Y Dios volvió a llamar a Samuel. Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel corrió hasta donde estaba Elí acostado y contestó, heme aquí. Y Elí le dijo otra vez que él no le había llamado, que se fuera a acostar otra vez. La Biblia dice que Samuel no había conocido a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Samuel había memorizado la palabra de Dios trabajando para Dios, pero no conocía a Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En el versículo 8 dice, y por tercera vez Dios volvió a llamar a Samuel. Samuel, Samuel. Y nuevamente fue a Elí y le dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta de lo que pasaba. Era Dios llamando a Samuel. Y le dijo, Elí a Samuel, ve y acuéstate. Si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces Dios volvió a llamar a Samuel. Samuel, Samuel. Y él le respondió, habla, porque tu siervo oye. ¡Qué maravilla! Samuel tuvo un encuentro con Dios. Y ahora sí, Samuel conoció a Dios y le obedeció. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, tú también como Samuel ya has tenido un encuentro con Dios, porque ahora eres su hijo. Dios quiere que lo conozcas cada día más y lo obedezcas. Dios te ha llamado para conocerle de verdad y así poder confiar en Él, porque Dios es soberano y tiene un plan y un propósito para tu vida. Y Él quiere que vivas en santidad. Esto quiere decir que te mantengas alejado del pecado. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios te pide que te apartes del pecado y que hagas las cosas que a Él le agradan. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, no diciendo mentiras, obedeciendo a tus papás, no viendo cosas que no le agradan a Dios, ya sean en el celular o en la computadora o en la televisión. Cuando tengas la intención de desobedecer, recuerda el versículo.
Primera de Pedro 1:15b. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que te mantengas puro, diciendo la verdad y obedeciendo y no contaminando tu vista, tu mente con pecado. ¿Qué puedes hacer cuando te ensucias pecando? Recuerda lo que dice la Biblia en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es primeramente reconocer que hiciste algo malo que no le agrada a Dios. Y si tú confiesas ante Dios tu pecado con arrepentimiento, Dios te perdona y te limpia, te aparta de la suciedad del pecado para que sigas caminando en santidad. Así irás conociendo cada día más a Dios. Y al obedecerle, Él te guiará en cualquier situación difícil que se te pueda presentar. Solo aprende su palabra, ora todos los días y obedece como lo hizo el joven Samuel cuando tuvo su encuentro con Dios. Así que Dios le dio muchas instrucciones a Samuel durante toda su vida. Y Samuel siempre fue obediente a lo que Dios le decía que hiciera. Samuel fue el último juez que gobernó el pueblo de Israel. Y a lo largo de su vida quitaron a todos los dioses extranjeros y el pueblo de Israel adoraba y honraba solo a Dios. Dios mandó a Samuel a ungir al primer rey del pueblo de Israel, a Saúl. ¿Qué es ungir? Es untar o frotar a una persona con aceite para apartarla, como señal de una designación importante y como símbolo de poder de Dios. Más tarde, Samuel también ungió al gran rey David, de quien desciende nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó a Samuel. Samuel lo conoció, confió en Dios, le obedeció, llevó una vida agradable a Él y sobre todo caminó en santidad. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, recuerda que Dios es soberano, que puedes confiar en Él. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para tu vida. Dios quiere que confíes en Él, que le obedezcas, que hagas cosas que a Él le agradan, sobre todo que no peques. Probablemente Dios va a permitir que tengas problemas y no sepas qué hacer. ¿Qué puedes hacer en esas situaciones? Recuerda, Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas que te suceden y tiene el poder para resolver cualquier problema que te pase, por muy difícil que parezca. Ora a Dios con un corazón sincero. Habla con Él de tu problema y de cómo te sientes. Y después, espera su respuesta confiando en Él, es decir, tranquilo y con alegría, con gozo, con paz en tu corazón. Dios quiere que vivas en santidad, que te mantengas alejado del pecado. Recuerda nuestro versículo, 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios te ha llamado a ser su hijo porque te ama y tiene un plan perfecto para ti. Dios quiere que confíes en Él, que lo obedezcas, que lo conozcas más. ¿Cómo lo puedes hacer? Leyendo todos los días la Biblia, reflexionando bien en lo que lees, orando y pidiendo dirección en ese problema que tienes, obedeciendo lo que Dios te dice en su palabra, confiando en la soberanía de Dios y viviendo solo para agradar a Dios. Pero a lo mejor tú no conoces al Señor Jesús
como tu Salvador? Quizá tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado. Lo primero que tienes que saber es que eres pecador. Pecados son todas las cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Por ejemplo, cuando tú le contestas mal a tus papás, haces berrinches o ves videos que a Dios no le agradan, estás pecando. ¿Y por qué hacemos esas cosas? Las hacemos porque nacimos con el deseo de hacer todas las cosas que a Dios no le agradan. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron quiere decir que todos hemos hecho esas cosas que a Dios no le gustan. Todos, tus papás, tu mamá, yo, todos hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos quiere decir separados de la gloria de Dios, quiere decir de la presencia de Dios. El castigo del pecado es estar separado de Dios para siempre, es decir, la muerte espiritual. Quizá tú, al igual que Samuel, conoces la palabra de Dios, pero no has conocido a Dios. ¿Cómo puedes saber esto? Pues si tu vida refleja al Señor Jesucristo, ya recibiste al Señor Jesucristo. Pero si tu vida no está siendo un camino que Dios le agrade, probablemente no lo hayas recibido todavía y estés en pecado. Al igual que Samuel, la maestra nos platicaba que él conocía de la palabra de Dios, que inclusive trabajaba en el templo, sin embargo, no había conocido a Dios. Lo segundo que debes de saber es que Dios es creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Él creó las plantas, los animales, el cielo, el mar, las piedras, todo. Te hizo a ti y me hizo a mí. Y nos hizo porque nos ama. La Biblia dice en Juan 3:16a, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera significa que de una manera muy especial Dios te ama. Dios es santo. Santo quiere decir que todas las cosas son buenas en Dios. Él es luz. El pecado es oscuridad. ¿Recuerdas que a Samuel Dios le llamaba? La maestra Lupita nos platicó que le decía, Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía que él estaba llamando. Dios también te está llamando a ti. Pero si Dios es santo, es luz, y no puede estar en presencia del pecado, de la oscuridad, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? ¿Cómo podemos estar en la presencia de Dios respondiendo a su llamado si somos pecadores? Pues Dios mismo nos dio la solución. La solución es el Señor Jesús. Jesús nació como un pequeño bebé y fue creciendo hasta ser un niño como tú. Pero Él nunca hizo nada malo. El Señor Jesús es el Hijo perfecto de Dios y fue creciendo hasta ser un hombre. Hizo muchas señales para demostrar que era el Hijo de Dios, es decir, muchos milagros. Por ejemplo, le dio de comer a muchas personas con solo 2 peces y 5 panes. También sanó a muchos enfermos, hizo ver a los ciegos, caminar a los paralíticos y también resucitó a Lázaro. Sin embargo, eso no fue lo más importante que el Señor Jesucristo vino a hacer. Un día, unos hombres le arrestaron. Le golpearon, lo insultaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo pusieron en una cruz y finalmente le encajaron una lanza en el costado, con lo que dio su sangre y su vida. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y fue esa sangre que entregó el Señor Jesucristo lo que hizo que tú pudieras tener el perdón de tus pecados. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15,
3b y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados quiere decir que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por ti para pagar el castigo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Quiere decir que el Señor Jesucristo fue puesto en una tumba, pero que a los 3 días volvió a vivir. Y ahora, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, tú puedes recibirlo como tu Salvador. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir que tú crees, estás seguro, tienes fe de que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó para pagar el precio por tus pecados. A los que creen en su nombre, significa que tú te sabes pecador y estás arrepentido, es decir, ya no quieres volver a hacer estas cosas. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que les dio permiso de ser hijos de Dios. Así que hoy Dios te está llamando para que tú lo recibas como tu Salvador. ¿Y cómo puedes hacerle? Pues puedes pedírselo. Debes decirle que quieres ser su hijo. Por favor, inclinen su cabeza y cierren los ojos. Si tú quieres recibir hoy al Señor Jesucristo como tu Salvador, abre los ojos y levántate. Muy bien, si tú te has levantado, puedes orar pidiéndole a Dios que sea tu Padre. Y de esta manera lo puedes recibir en tu corazón por medio de esa oración. Y si tú hiciste esa oración con el corazón, felicidades, pues ahora eres un hijo de Dios. Y sabes, ahora cuentas con la vida del Señor Jesucristo para hacer las cosas de manera correcta. Al igual que Samuel, que tuvo una vida que a Dios le agradó. Desde el vientre, en su mente Dios ya pensaba en Samuel. Fue llamado para serle fiel, obediente, atendió. Desde niño fue separado y él quiso ser transformado. Aquí estoy, heme aquí, hoy envíame a mí. Quiero ser herramienta para ti. Aquí estoy, heme aquí, hoy envíame a mí. Quiero ser más como Samuel. ¡Qué maravillosa clase hemos tenido! ¿No les encantó? Ahora vamos a despedirnos. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a tener vidas que a ti te agraden. Te damos gracias por esta clase y te pedimos que nos ayudes cada día a parecernos más a ti. Todo esto te lo pedimos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora vamos a despedirnos con una canción. Me he divertido hoy, cantando y orando voy. Nuestra clase terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra mano arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós,
adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. ¡Nos vemos!